Bienvenidos. ¿Cómo estás? Qué bueno salir juntos. Que Dios te bendiga. Si necesitas algo, no dudes en avisarnos. Estamos a tu servicio. Que tengas un bendecido día. Ponete cómodo. Que Dios te bendiga. Recordá que está todo el material relacionado a la iglesia en las redes sociales. Disponé tu corazón y disfruta de la prédica. Ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Hola a todos, qué lindo es volver a
a vernos a través de este medio una vez más, compartiendo juntos la palabra de Dios. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Yo creo que Dios tiene siempre, cada vez que nos juntamos a hablar y a leer la palabra, Dios siempre tiene algo para nuestras vidas. Y hoy no será la excepción. Dios estará hablando a tu corazón en algo, quizás no en todo el mensaje, pero quizás haya alguna palabra que realmente toque tu corazón y el Espíritu Santo sea hablando a tu vida. Te invito a abrir tu Biblia, si la tienes ahí a mano, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11, yo lo voy a leer en la Reina Valera del 60, y dice así la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada ministerio, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo le está hablando a los efesios de este crecimiento. Dice, bueno, algunos el Señor los llamó a ser apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, pastores, evangelistas. Dios tiene preparado para edificar la iglesia cada ministerio, y cada uno de nosotros somos parte de este crecimiento. Dice, a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que todos crezcamos y que cada ministerio sirva para que la iglesia crezca a los planes que Dios tiene como cuerpo. Ahora, vemos que no es tan fácil este crecimiento. Cuando leemos en el libro de Corintios, que Pablo le habla a ellos por su falta de crecimiento, en la Nueva Versión Internacional, en 1 Corintios capítulo 3, Pablo les dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas como niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Pablo le dice, muchachos, yo cuando los vi, les di de comer algo liviano, y yo esperaba que ahora pudiera darles de comer un poquito más sólido, pero siguen siendo niños en Cristo. Es como que alguien se acepta a Cristo como su Salvador personal y uno le da el ABC, los rudimentos del cristianismo. Y bueno, tenés que orar, tenés que leer la Biblia, tenés que congregarte, tenés que hablar a otros de Cristo. Le decís los primeros pasos que el nuevo en Cristo, el recién nacido en Cristo, tiene que hacer. Ahora, imagínense que en un año nos encontramos con esa misma persona y le preguntamos, ¿cómo va tu oración? ¿Cómo va la lectura de la Biblia? ¿Te estás instruyendo? Y te dice, oración, no estoy orando. No, leyendo la Biblia tampoco. ¿Estás yendo a alguna iglesia? No. O sea, entonces tenemos que volver a hablar de lo mismo. Volver a decir que tenés que orar, que tenés... Y acá le estaba pasando lo mismo a los corintios. Pablo veía que ellos no estaban creciendo. Estaban siendo como niños. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, en la Nueva Versión Internacional, capítulo 5, versículo 11, viene hablando de Jesús, que es según la orden de Melquisedec, y dice en el versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos, dice, sobre este tema
tenemos muchos que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En otra versión dice son tardos en entender, otros dicen tal parece que no escuchan. Y el 12 dice, en realidad a esta altura ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. O sea, vemos que aún en el comienzo de la iglesia cristiana, en los comienzos de los distintos lugares donde se predicaba la palabra de Dios, no crecían. Tenían que volver a darle la leche espiritual porque no podían darles cosas más sólidas. Y hoy en día vemos que la iglesia, y hay personas en la iglesia que no crecen, que pasan los años y siempre están recibiendo la leche espiritual. No podemos hablar de cosas más profundas porque se quedaron en la base. Y como leímos acá en Efesios, todos tenemos que crecer para que la iglesia, con cada ministerio, con cada uno de nosotros que compartimos y hacemos esta iglesia, tengamos que crecer juntos. Pero no pasa eso, y ya no pasaba en la antigüedad tampoco. Tenían problemas los nuevos creyentes en crecer. Siempre estaban tomando la leche. No se podía dar una buena comida, no podían comer carne, no podían. Ahora yo digo, ¿qué es lo que nos sucede hoy en día? ¿Por qué hay miembros en las iglesias que no crecen? ¿Qué factores a veces influyen para que no haya un crecimiento? Que siempre lo veamos y a lo mejor tienen 20 años de iglesia y están siempre estancados en su misma realidad. Y una de las cosas que quiero compartir en este día con ustedes, porque a veces no crecemos y a veces no queremos salir de nuestra zona de confort. Nos cuesta salir. Cuando vemos la historia en el libro de Marcos y también en los evangelios de Mateo y Lucas del joven rico, que él se acerca a Jesús, en Marcos 10 está eso, él se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, bueno, los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, le dice el Señor a este joven que se le acercó a Jesús preguntando qué tenía que hacer. Y el muchacho dijo, bueno, eso lo he hecho todo. Realmente era una persona que amaba a Dios, o por lo menos un religioso que quería hacer todo lo que la ley decía, cumplirlo. Y él se sentía cómodo y se sentía bien. Entonces dice, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué más me falta para obtener la vida eterna? Le preguntó a Jesús. Y dice Marcos capítulo 10 que el Señor, amándolo, lo miró y le dijo, bueno, vendé todo lo que tenés y dalo a los pobres. Y dice él que se desanimó y se fue muy triste. ¿Por qué? Y porque el dinero para él era importante. Ese dinero, el Señor dijo, vendelo y seguime. Él hacía todo, pero todo dentro de su zona de confort. Nunca abandonaba esa zona. Cuando el Señor le pidió algo, porque conocía el Señor el corazón de este joven, que el dinero era algo realmente importante, entonces el Señor lo confronta con eso. Salir de su zona de confort y seguirlo al Señor. Y muchas veces nosotros servimos al Señor, estamos haciendo algo, pero no queremos salir de nuestra zona de confort. Yo estoy trabajando en esta área y no me pidas que haga más. No me pidas, Señor, que dé un paso más. No me pidas que arriesgue más. Yo lo voy a hacer, yo te sigo, yo te amo como este joven rico. Pero no salgo de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque no quiero, porque no me gusta, porque el salir de tu zona de confort es renunciar a algo. Y muchas veces queremos servir al Señor, queremos ser parte de algo, pero no queremos renunciar a nada. Y a veces el Señor pide que vos y yo renunciemos a cosas que venimos trayendo y que quizás no sean malas, quizás no sean cosas o pecados, no, quizás son cosas buenas, pero el Señor ve que eso te está estorbando para poder crecer,
para poder alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y renunciar a eso es mucho para vos. Entonces, Señor, yo estoy acá. Contá conmigo, pero hasta aquí nomás. No me pidas más. Este muchacho estaba siendo un buen cristiano. Podría ser que un cristiano de la iglesia que viene, se congrega, diezma, ofrenda, ayuda. Si hay que colaborar con algo, está colaborando, pero hasta ahí nomás. No me pida más nada. Yo no quiero renunciar, yo no quiero dejar nada. Es lo que yo quiero servirte hasta aquí. Y eso le pasó. Y a veces los cristianos no crecemos por eso, porque nuestra zona de confort no la queremos dejar. El lugar donde estamos cómodos, no queremos abandonarlo. Y entonces tenemos enanos espirituales, que Dios no puede hacer más con nosotros. A veces hasta nos desesperamos. Señor, úsame, le decimos, pero, hasta aquí nomás. Y Dios quiere algo más de nosotros. Él quiere sacarnos del lugar donde estamos, que ya tenemos todo controlado, que ya tenemos todo bajo la mirada, que no se nos escapa nada. Sin embargo, a veces Dios quiere sacarnos de ese lugar. Quizás sea el motivo que vos y yo no estamos creciendo cuando nos aferramos al lugar donde estamos. Y Dios quiere más. Decimos que sí todo por el Señor, pero no. Es como la historia de ese joven que le dice a su novia: por ti cruzaré ríos, moveré montañas, cruzaré lugares peligrosos, arroyos, por ti, le dice a la novia. Y después termina diciéndole: bueno, mañana nos vemos si no llueve. Entonces es mucha palabra, mucho por ti haré todo, pero si no llueve, mañana nos vemos. Y a veces nosotros actuamos de esa misma forma. Decimos: Señor, yo por vos voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Pero si no llueve, contá conmigo. Que el Señor nos ayude, porque eso no nos permite crecer como Dios quiere cuando estamos metidos en nuestra zona de confort. Otra de las cosas que vemos, ¿por qué no crecemos?, es la pregunta de quién es Dios para nosotros. Cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, y eso está en el libro de Mateo, capítulo 16, Él le reúne a los discípulos y le dice: bueno, ¿quién dicen los hombres, las personas, quién dicen que es el Hijo del Hombre? Bueno, ellos dijeron: bueno, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros están diciendo que sos el profeta Jeremías, otros que sos uno de los profetas de la antigüedad. Más o menos fueron contestando lo que la gente decía. Pero el Señor le dice: bueno, y a ustedes les pregunto, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién dice ustedes que yo soy? Y ahí fue cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que el Señor Jesús le dijo: no te lo reveló ninguna persona lo que vos acabas de decir, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ahora, ellos tenían que escuchar esa declaración de Pedro. Ellos tenían que escuchar que el que estaba frente a ellos era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la pregunta que yo me hago y te hago es: ¿quién es Jesús para vos? Sí, sabemos que puede ser quién es para el que está en la alabanza, quizás quién es para la pastora, quién es para esto. Ahora, la pregunta que yo te hago es: ¿quién es Jesús para vos? Quizás es algo que te enseñaron, quizás naciste en un hogar cristiano y has escuchado de Dios y de Jesús toda tu vida, pero como dicen, nacer en un garage no te convierte en auto. Y nacer en un hogar cristiano no te convierte en cristiano. Entonces la pregunta es hoy: ¿quién es Dios para vos? ¿Quién es Dios? Porque el momento que vos y yo nos respondamos esta pregunta, será lo que nosotros hagamos, será lo que nosotros podamos crecer. Si Dios es simplemente una religión que te han enseñado, si Dios simplemente es un lugar donde vos venís y te encontrás con amigos, si Dios es simplemente una figura que dicen que hace cosas, dice que está en la Biblia, dice que creó el mundo,
Dicen que ha hecho muchas cosas, pero conmigo lo tengo ahí, a la distancia. Muchas personas hay que conocen de Dios. Muchas. Vos preguntás a cualquiera en la calle y dicen, sí, yo creo en Dios. Sí, cuando era chico mis padres me bautizaron, pero nada más que eso, es algo que hemos creído. Pero simplemente, si esto no nos respondemos a nosotros mismos, eso será el motivo para lo cual vos y yo empecemos a crecer. ¿Quién es Dios para vos? ¿Quién es Jesús? ¿Es alguien a quien a vos te interesa conocer? ¿Es alguien que crees? Porque en la medida que vos en este día puedas responderte a vos mismo, ¿quién es Jesús para vos? Eso cambiará tu futuro. Quizás lo has tomado como algo que aprendiste desde chico, algo que te hizo. Quizás estás en la iglesia escuchando de la palabra de Dios porque tuviste un milagro, porque estabas en problemas y de pronto esos problemas desaparecieron cuando aceptaste a Cristo y ahí quedaste. ¿Quién es Jesús para vos? Porque cuando entendemos y creemos quién es Jesús para nosotros, entonces sí podremos crecer. Si es una figura para colgar en una pared, si es para tener una cadenita muy linda de una cruz, si es para tener una remera que diga Jesús vive y nada más, entonces nunca podremos crecer. Siempre estaremos viendo una figura imaginaria y Dios lo que quiere es en este día que te preguntes a vos mismo y diga quién es Jesús para vos. Y eso cambiará tu verdad, eso cambiará tu futuro. Esta pregunta, cuando se responde, será crucial para que vos puedas avanzar en este crecimiento que Dios quiere. Si no, simplemente será algo muy lindo que estás recordando y nada más que eso. En tercer lugar, ¿por qué no crecemos? A veces es porque hay situaciones que nos han lastimado, situaciones que nos han herido, hay conflictos no resueltos que nos impiden tener la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando vemos la historia de David, que tuvo que huir a la cueva de Adulam, sabemos con la historia que Saúl lo persigue, estando él siendo un guerrero de Saúl, siendo que salía a la batalla David y hacía realmente todo tipo de hazañas en la guerra y era parte del reinado de Saúl. Sin embargo, en un momento le tiene celos y los persigue. Y David termina en una cueva. Y ahí, en esa cueva, dice que estaban también otras personas, que eran como 400 personas, que eran afligidos, amargados, endeudados. Ese tipo de gente. Es que cuando estamos vos y yo afligidos, amargados por lo que nos sucede, lastimados, heridos, terminamos metiéndonos en una cueva. No queremos ningún otro tipo de relación. Cuando hay heridas en nuestra vida, hace que vos y yo no querramos pensar en algo más. Y toda esa gente se metió en una cueva. Todos esos amargados, endeudados, con conflictos, se metieron, y cuando nos pasa eso, nosotros nos metemos para nosotros mismos, para adentro, y no permitimos que Dios actúe. Y eso es un impedimento para que vos y yo podamos crecer. Hace un tiempo atrás hay una radio en Carmen de Areco, la 89.9, donde los días lunes por la mañana, Sergio León, lo comento porque muchos hermanos lo conocen, él estuvo acá en la iglesia por muchos años y después, junto con Mariana y sus hijas, se fue a vivir a Carmen de Areco. Y él, los lunes a la mañana, en esa radio, tiene un micro de 10 minutos, donde habla de distintas historias, cosas de nuestro acervo cultural, anécdotas, cosas muy interesantes. Son 10 minutos que no dura más de eso. Y uno de estos lunes,
Sergio, basado en un libro de Daniel Balmaceda, cuenta la historia o una anécdota de Bartolomé Mitre. Y la historia esta arranca la famosa batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, cuando el ejército grande de Urquiza invade Buenos Aires. Buenos Aires en ese tiempo estaba Rosas y había temas de dinero, temas de poder. Rosas controlaba la aduana, entonces ahí, bueno, no ha cambiado mucho nuestra Argentina. Y se estaban peleando, entonces Urquiza había juntado gente de Entre Ríos, de Corrientes, soldados uruguayos, brasileños, formó un ejército grande que invade Buenos Aires, donde estaba Rosas. Y para Rosas, en el ejército de Rosas, cuenta Sergio, estaba Bartolomé Mitre, que en ese momento era coronel. Entonces dice que él se sube a una loma para ver al ejército enemigo y observarlo. Cuando lo ve un soldado del ejército enemigo, un fusilero, le dispara a Bartolomé Mitre y le pega en la frente. Ahora, él tenía un kepi, un gorro militar con una escarapela que le había hecho su esposa Delfina. Así que dicen que quizás por la trayectoria del proyectil, que era desde muy lejos, y por la escarapela que le había hecho de lana a su esposa, como que amortiguó el golpe, lo golpea, él cae Bartolomé Mitre y hunde la parte frontal de su cerebro, de su cráneo. Bueno, lo intervienen y sabemos que él salió bien porque después terminó siendo presidente de los argentinos. Ahora, él tenía una cicatriz bastante importante. Estamos hablando de 1852, no había la cirugía estética que quizás hoy había. Así que él se compró un chambergo. Un chambergo es un sombrero más bajo que el de copa, uno más bajo. Y para todos lados iba con ese chambergo que ocultaba la cicatriz de su frente. Y era común que cuando se veía un grupo de personas, la gente lo identificaba a Bartolomé Mitre por su chambergo. A tal punto que cuando él fallece, al lado del féretro ponen en una mesita el chambergo. Y cuando llevan sus restos, que ponen en el cajón la bandera argentina, arriba está su chambergo. ¿Qué lo usó para qué? Para ocultar su cicatriz. ¿Por qué? Porque las cicatrices no son lindas. A ninguno de nosotros nos gustan las cicatrices. Una mujer que ha tenido su chico por cesárea, le queda una cicatriz que los médicos tratan de disimularla lo mejor posible, pero queda la cicatriz de la cesárea. Su panza con el embarazo, las estrías que quedan producto del embarazo son cicatrices. Pero hay cicatrices que están en el alma de situaciones que nos han pasado. Y todos usamos un chambergo para ocultar esas cicatrices. Quizás puede ser una cicatriz por un abandono que tuviste cuando eras chico, por la separación de tus padres, quizás por la separación tuya, por un sueño no alcanzado, por una desilusión, quizás haya alguna cicatriz por algún fracaso tuyo que está ahí, que te va a acompañar por el resto de tu vida, porque esa cicatriz no va a desaparecer. Y todos usamos un chambergo. El tema es que hay cicatrices que cuando las tocamos sangran, no han sanado, que están ahí ocultas con nuestro chambergo y que nadie las ve, pero cuando alguien las toca por algún motivo o nosotros sin querer la tocamos, sangran, porque no están curadas. Por más que las ocultes, si sangran, quiere decir que eso no está sano en tu vida. Y muchas veces nuestras heridas no sanadas son lo que nos impiden poder crecer como Dios quiere. Nos hace enanos espirituales. Yo no sé qué cicatriz hay. Quizás tenés una cicatriz que nadie conoce, que está muy oculta, que está bien cubierta con tu chambergo y nadie la conoce, pero Dios sí la conoce. Quizás sea hoy el día de decir al médico amado, al divino médico, que Él sane tu herida
y que sea una cicatriz que no te la vas a olvidar, que va a estar toda tu vida, porque eso va a estar, pero ya no va a sangrar, ya no te va a doler. Y hay muchas personas, yo sé que me están escuchando, que ahí escondida tienen esa cicatriz que está sangrando, y Dios quiere en este día hacer una cirugía mayor y poder sanar tu herida. Pero ¿cómo tendrás que hacerlo? Será entregándoselo a Dios. Como quien uno entrega algo que paquete, es darlo y entregárselo en las manos de Dios y no volver a tomarlo. Decirle, Señor, mira mi herida, mira esta cicatriz y cómo sangra hoy en día. Yo te la entrego, te pido que tú la sanes para que pueda yo realmente crecer, dejar eso de lado y poder crecer y no tenga que usar un chambergo ocultando lo que a mí me pasó, que puede ser muy duro, muy difícil, por eso está en tu vida, pero hoy, dice el Señor, yo quiero sanar tu herida. Yo quiero que no sangre más, porque yo tengo planes para tu vida. Y mientras estés atado a esa cicatriz que sangra, a esa herida que sangra, no vas a poder realmente crecer y no podrá Dios usarte como Él quiere usarte. Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Pero en la medida que vos y yo no dejemos que Él nos sane, entonces no podremos crecer. Seguiremos siendo personas raquíticas espirituales, donde no podremos obtener la estatura en Cristo que Dios quiere que vos y yo tengamos. Por eso en este día Dios quiere que vos y yo crezcamos. Vemos la famosa historia de Messi, como él era un raquítico, pero él tuvo que llevar un tratamiento para terminar siendo hoy lo que es. Pero si no le hubieran dado ese tratamiento, él hubiera quedado un nene chiquito, sin poder desarrollarse. Pero lo tomaron a tiempo y él pudo crecer y ser lo que hoy es. Acá tenemos el tratamiento, el mejor tratamiento que vos y yo necesitamos. La mejor medicina está aquí en la palabra de Dios y Él quiere que vos seas una persona sana y que podamos crecer. El tema de este sermón es una raza de gigantes y me causa gracia que cuando el pueblo de Israel fue a tomar la tierra prometida, que fueron esos 12 espías, cuando ellos volvieron dijeron, hay los hijos de Anac en ese lugar. Una raza de gigantes que nos miraban a nosotros y éramos para ellos como langostas. Dios está buscando una iglesia que tenga una raza de gigantes espirituales, que se alimenten, que realmente, ¿por qué? Porque esta cuarentena, este parate, será para que nosotros nos alimentemos, para que seamos gigantes espirituales, una raza que arrase, que todo lo que se nos presente sea como langostas, porque el poder de Dios está sobre nuestra vida. El domingo pasado la pastora habló que dieron vuelta a Jericó. Esa gente estaba desnutrida, no. Eso era gente que realmente estaba bien alimentada porque dio vuelta a esa ciudad 6 veces, 6 días, el 7º día 7 vueltas, gritaron, era gente débil. No, era gente bien alimentada. Dios quiere darnos las promesas que Él tiene para nuestra vida, pero depende de nosotros, no depende de Dios. Depende de que vos y yo nos alimentemos con la palabra de Dios, que crezcamos a la altura de la plenitud de Cristo. Entonces, si estás quizás en este proceso de comodidad que te impide crecer, será tiempo de dejarlo. Si para vos Dios solamente es una religión, tendrás que rever tu vida y entender qué es Dios para tu vida. Y si hay heridas que están lastimando y no te dejan crecer, hoy será el día que vos recibas la sanidad de parte de Dios para que seamos nosotros una raza de gigantes. Dios quiere una raza de gigantes, porque el alimento está, porque Él puso a unos profetas, porque puso a unos apóstoles, porque maestros, evangelistas, porque Él creó todo para que la iglesia como un cuerpo crezca y llegue a la altura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 en la NBI dice, de este modo
todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Dios quiere que vos y yo seamos gigantes espirituales, una raza de gigantes a la plena estatura de Cristo. Eso es lo que Dios quiere para vos y para mí. Que no haya nada que te impida en este tiempo de que parece que está todo quieto, que no se puede salir mucho, que sea un tiempo para que vos y yo nos alimentemos de tal forma que cuando esto se abra, cuando ya podamos salir a las calles, que como iglesia salga de este lugar una raza de gigantes. Dios quiere eso para vos. Dios quiere eso para mí. Y esa es la palabra para nosotros en este día. Yo no sé qué te está impidiendo crecer. Tu comodidad, no saber quién es Dios, tus heridas y otras cosas más que quizás están. Y el Señor dice, yo quiero darte alimento sólido, porque yo tengo planes para tu vida, que vos no te imaginás, pero en la medida que no te alimentes, yo no te lo voy a poder dar. Te invito a que me acompañes a orar y que el Espíritu Santo sea hablando a tu corazón en este día. Que haya quizás palabras que no se dicen aquí, pero que sí el Espíritu Santo está hablándote y revelándotela. Yo te pido en este momento que me acompañes y podamos orar juntos en este día. Padre bueno, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos está hablando de esa raza de gigantes que tú estás buscando entre tu pueblo, Señor. Ayúdanos. Yo no sé qué nos está sucediendo, qué está sucediendo a las personas que nos están mirando en este día a través de esta pantalla. Señor, si hay comodidad, si no hay motivo de renuncia, si queremos estar en nuestro lugar de confort, te pido que tú nos saques de ese lugar. Si hay, Señor, problemas de identidad, de no conocerte, de no saber quién es Dios para cada uno de nosotros, si hay heridas, Señor, que hoy tú, oh Dios, que tu Espíritu Santo sea tocando cada una de estas vidas. Señor, yo bendigo a las personas que me están escuchando en este día, Señor. Que tú obres, que tú les hables, Espíritu Santo, que tú les confrontes con tu palabra, porque tú, Señor, estás buscando una raza de gigantes para salir y conquistar las promesas que tú tienes para nuestras vidas. Señor, yo bendigo a mis hermanos, bendigo a los que están escuchando, Señor, en este día. Que tu palabra, buen Dios, sea trayéndole confort y que el alimento que hay aquí, Señor, pueda llenar nuestras vidas y quite todo lo que nos debilita y nos impide avanzar a la conquista que tú tienes para nosotros. Padre, yo te doy gracias y pongo todo esto que hemos hablado en tus manos, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que dejes que el Espíritu Santo siga hablando a tu corazón. Yo sé que hay algo más que Dios quiere hablarte. Y en este tiempo quizás todavía no hayas alcanzado la estatura y Dios quiere que realmente crezcas, porque Él tiene planes para tu vida. Que Dios los bendiga ricamente y nos estaremos viendo, Dios mediante, el día miércoles para compartir una reflexión también de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, descarga en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios. Bueno es Dios,
Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás.